8:38 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez entramos en materia con noticias del mercado colombiano. Pues les cuento que Cementos Argos informó que el 21 de mayo del 2026 su junta directiva designó a Tomás Restrepo como representante legal responsable de la actualización de la información contenida en el Registro Nacional de Valores y Emisores, así como del suministro de información relevante y financiera periódica y de fin de ejercicio, en los términos establecidos en el artículo 52437 del decreto 2555 del 2010. Cabe señalar que Tomás Restrepo se ha desempeñado como vicepresidente regional de Colombia, en este caso para Cementos Argos. Antes de asumir esa posición, ocupó la vicepresidencia de innovación de la misma compañía y la gerencia de investigación y desarrollo con anterioridad a su vinculación a Cementos Argos. Cabe señalar, ejerció como gerente ingeniero de R&D e investigador también en proyectos de innovación en Saint Global Glass en Francia. Restrepo es ingeniero mecánico egresado de la Universidad EAFIT de Colombia. En el nivel de posgrado, cabe señalar, obtuvo un máster en diseño de productos e innovación y un PhD en ingeniería industrial, ambos en la École Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Francia. Completó su formación además con un diplomado en estadística y diseño de experimentos en la Universidad de EAFIT y un diplomado en innovación orientada al mercado en la Unidad de Conocimiento y la Universidad de Leipzig, Francia. Es básicamente de nacionalidad colombiana y esta es parte de su trayectoria. En el marco de sus responsabilidades corporativas, Tomás Restrepo integra las juntas directivas de Concretos Argos S.A., Agregados Argos S.A.S., Matec Logística y Camacol. Hablando ya de otro de los emisores en territorio colombiano, les cuento que con fundamento en lo establecido en el artículo 393 de la Circular Única de la Bolsa de Colombia, precisamente esta entidad informó al mercado el resultado del proceso de adjudicación de la readquisición de acciones ordinarias de Mineros S.A., donde se ofreció readquirir como máximo un monto de 55.596 millones de pesos bajo los términos del reglamento de readquisición y el aviso de oferta. El número total de aceptaciones válidas sobre acciones ordinarias fue de 825 por una cantidad de 6.572.905 acciones, lo que representa el 195% del máximo a comprar. El número total de aceptaciones válidas adjudicadas sobre acciones ordinarias fue de 315 por una cantidad de 2.986.851 acciones, equivalentes al 88,64% del máximo a comprar en dicha operación. El precio de cada acción ordinaria es de 16.500 pesos y la fecha de cumplimiento de la operación es el 26 de mayo del presente año. Con ese contexto, noticias tanto de Cementos Argos como de Mineros, pues les cuento que a esta hora ya comenzaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Bueno, y comenzamos entonces con la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene una variación negativa en este arranque de jornada. Pierde parcialmente 0,42% y de esta manera se ubica en 2.092 puntos este índice Colcap. Ahora revisaremos básicamente cuáles son las acciones que justifican ese movimiento a la baja inicialmente y tenemos que la que más pierde a esta altura es la preferencial de Corfi Colombiana, que se devuelve 2,37% y de esta manera se ubica en 14.840 pesos. ISA Interconexión Eléctrica pierde 2,07% hasta los 28.400 pesos y Ecopetrol también tiene comportamiento negativo por el orden del 1,36% y llega a los 2.540 pesos. Esas son las tres acciones que de momento registran un mayor comportamiento negativo a esta altura, pero vemos también rojos en la acción preferencial del Grupo Argos, preferencial da Vivienda, en la preferencial de igual manera el Grupo Cibes y en Grupo Energía Bogotá. Revisamos entonces ahora las de comportamiento positivo, cuáles son las que están subiendo a esta altura, y tenemos que la que más gana es la acción ordinaria de Cementos Argos, que avanza levemente 0,57% hasta los 10.560 pesos. Backholding International también gana a esta altura 0,25% hasta los 401 pesos y la acción ordinaria del Grupo Cibes también avanza levemente 0,22% hasta los 72.600 pesos por acción. Esas son las tres acciones
de mayor comportamiento positivo a esta altura, pero también vemos verdes, eso sí, leves en la acción ordinaria del grupo Sura y también en la acción ordinaria del grupo Aval. 5 acciones de comportamiento positivo que no logran revertir básicamente ese, si se quiere, comportamiento negativo que está mostrando la bolsa a través de su principal indicador a esta altura de la jornada. Y continuamos entonces con la segunda de las bolsas en cuestión. Hablamos de la bolsa de Santiago de Chile, que también hace parte de esta integración NUAM. Vamos a revisar, como siempre lo hacemos, su principal indicador. Hablamos del IPSA, el índice de precio selectivo de acciones, que ayer tuvo una jornada de, si se quiere, descanso por festivo en territorio chileno. Ya, entonces arranca este viernes con una leve variación positiva del 0,07%, 0,15%. Obviamente ahí vemos operación ya en tiempo real y ya se ubica de esta manera en 10.615 puntos este IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile. Revisaremos cuáles son básicamente las acciones que justifican ese leve comportamiento al alza que de momento está, si se quiere, presentando este mercado bursátil chileno en este arranque de jornada y también teniendo en cuenta que pues con respecto a sus pares, hablando de Colombia y Lima, Chile pues ya tiene un rato más operando por esa diferencia horaria que básicamente es la que nos marca esa latitud del sur del continente. En este caso, pues vamos a revisar cuáles son las acciones que de momento jalonan levemente al alza, eso sí, el IPSA durante la jornada de este viernes. Y pues recordando ayer, este día festivo, siempre ha rondado a lo largo de esta semana niveles de 10.500, 10.300, que es básicamente en ese rango que se ha movido este IPSA, teniendo en cuenta principalmente la volatilidad internacional. Tenemos que tener en cuenta precisamente digamos, estos movimientos porque es una bolsa que opera muy de la mano en lo que sucede en el plano internacional y pues es lo que ha afectado principalmente perder niveles clave como los 11.000 puntos que había alcanzado al principio del año, incluso hasta máximos históricos de 11.500 unidades y posteriormente niveles de debilidad en los niveles actuales que básicamente estamos viendo de 10.300, 10.500 puntos, que ha sido como ese nivel de constancia. De momento, esta bolsa de valores de Santiago no nos registra operaciones mediante sus principales acciones, pero pues estaremos pendientes del desarrollo de este tema de aquí hacia el final de la jornada. Y ahora hablamos de la tercera en cuestión, hablamos de la Bolsa de Valores de Lima. Como siempre, vamos a revisar sus principales índices, hablamos del MSCI general y el MSCI NUAM Select, que es el que reúne básicamente las 14 acciones más líquidas de este mercado peruano. Este mercado, pues básicamente que ha tenido bastantes altibajos, ya perdiendo en niveles claves desde los 55.000 unidades, que fue ese nivel, si se quiere, máximo que mostró durante el año y también que resultó ser histórico, pero pues digamos que ha sido de las más regulares en torno a niveles de fortaleza, teniendo en cuenta tanto el tema geopolítico que viene afectando el sentimiento de los mercados a nivel internacional y también un mercado peruano que se ha visto pues expuesto a también el tema electoral, tal como ocurre acá en Colombia, solo que en Perú pues ya se desarrolló la primera vuelta presidencial y ya en junio se conocerá quién será el nuevo presidente de la República Inca en este caso. Entonces ahí tenemos un MSCI NUAM general, índice de referencia internacional de este mercado peruano, que parcialmente cae 1,05%, digamos con algo de fuerza, hasta los 53.089 puntos, frente a un cierre anterior de 53.653 unidades. Por su parte, ahora revisamos el MSCI NUAM Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado y que cae, pero digamos, una magnitud un poco menor. En este caso, pierde 0,54% y se ubica parcialmente en 1.370 puntos frente a un cierre anterior de 1.377 unidades. Ya habiendo repasado Colombia, Santiago de Chile y Perú, vamos a revisar el MSCI USD, que recordamos es el índice que reúne el comportamiento de los tres mercados bursátiles y que de momento tiene una leve variación positiva. 0,17%, esto mediante su ponderación de los tres mercados, y se ubica en 1.740 puntos frente a un cierre anterior de 1.737 unidades. Ya si lo miramos puntualmente, pues tenemos un comportamiento, si se quiere, mixto, porque Colombia está operando en rojo, al igual que Perú, y Chile presenta algo de ganancias a esta altura de la jornada. Ya repasando todo lo que es estos mercados de integración NUAM, pues ahora hagamos precisamente un análisis de cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Aquí pues tenemos noticias, se sigue debilitando, si se quiere, este dólar en territorio colombiano, que ha sido, digamos, la tendencia por lo menos de las últimas dos jornadas, perdiendo incluso niveles de 3.800, que fue
esos niveles máximos que alcanzó, incluso un nivel intradiario de 3.820 que vimos, digamos, en el momento más álgido de esa subida del dólar en territorio colombiano durante las últimas sesiones, y posteriormente este movimiento de debilidad que nos viene marcando ya por lo menos desde las últimas 2 jornadas aproximadamente. En este caso, sobre las 8:03 de la mañana arrancó este mercado cambiario colombiano sobre básicamente una operación de 3.685 pesos. Inicialmente, ¿qué nos arrojaba ese dato? Que había una leve variación al alza de 1 peso, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del jueves fue de 3.684 pesos. Sin embargo, pues ya después retomó esa senda de debilidad que ha mostrado durante las últimas jornadas y ya a esta altura se cotiza sobre los 3.669 pesos con 95 centavos, en ese caso perdiendo un poco más de 14 pesos a esta altura. En promedio, la divisa se negocia en 3.663 pesos con 35 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este viernes es de 3.701 pesos con 37 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.650, un valor que básicamente alcanzó sobre las 8:10 de la mañana, y un máximo de 3.685 pesos, que básicamente es su valor de apertura. Ahí tenemos entonces aproximadamente 35 pesos de volatilidad en estos primeros 49 minutos, casi 50 minutos de operaciones en territorio colombiano. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 193 millones de dólares en un total de 364 operaciones. Eso sí, un volumen un poco alto en materia de operaciones y también del monto transado, teniendo en cuenta que apenas van 50 minutos de operaciones y aparte de todo, pues los viernes tiende a bajar un poco también ese volumen de operación a nivel general. A propósito de la apertura del mercado cambiario en Colombia, esto explica Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corpi Colombiana, sobre el comportamiento de la moneda. Muy buenos días para todos, hoy es viernes 22 de mayo del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Continuamos con la fase bajista del ciclo. Entre volatilidades el mercado viene bajando día a día, pero con todo el mundo muy atento y en modo alerta a cualquier cambio, dado que el mercado ha sido muy intervenido, en primera medida por las compras del gobierno, luego por las emisiones de TES, generaron apetito de los offshore y entraron dólares generando oferta. Y todo esto dentro de un panorama muy tensionado a nivel local por las encuestas y las elecciones presidenciales. El dólar en Colombia continuó con su fase bajista, con menos intensidad que sus días previos, pero logrando operaciones por debajo de la figura de 3.700. Ayer abrió en 3.720, subió hasta un precio máximo de 3.730 para comenzar a bajar a un precio mínimo de 3.681,55 para terminar cerrando 36 pesos por debajo de su apertura en niveles de 3.684. La fluctuación de la jornada fue de 48 pesos, se operaron 1.410 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.701,7, donde bajó 29 pesos con 12 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.690, 3.706 y 3.725, como soportes 3.681, 3.674 y 3.658. Los futuros bursátiles estadounidenses se mantienen por encima de la línea plana, con los operadores intentando analizar una serie de informes contradictorios sobre el estado de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Las preocupaciones de que el estrecho de Hormuz permanezca prácticamente cerrado durante un periodo prolongado hicieron que los precios del petróleo subieran un poco. Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos también avanzaron, reflejando las expectativas de que la crisis podría desencadenar un choque energético que podría provocar una inflación elevada y subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. La referencia Bren amanece en 105.23 y la referencia WTI en 98.19. Hoy el dólar a nivel global amanece con una leve fortaleza al alza, con una pequeña inclinación fortaleciéndose lentamente con respecto a las monedas del mundo. El euro amanece en 1.1596, la libra en 1.3424 y el yen en 159.13. El peso mexicano perdiendo valor lentamente, amanece en 17.3418. Anoche publicaron encuestas. En ocasiones pasadas han sido detonantes en movimientos alcistas del dólar por los miedos que generan. Así que mucho seguimiento a la apertura del dólar hoy y cómo reacciona. Mucha cautela.
Por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook como @corficolombiana. Que tengan un excelente fin de semana. Ahora revisaremos el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense, frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco o la libra esterlina, por nombrar los más relevantes dentro del mismo y que hacen contrapeso básicamente a nivel internacional. En este caso tenemos un dólar que a nivel global está ganando levemente 0,03%, muy cerca a la línea plana si se quiere, y parcialmente se ubica en 99,28 puntos. Eso sí, algo de fortaleza al cierre de la semana, muy seguramente también cerrará la semana con un tono positivo en torno a las 5 jornadas que ya pasaron a nivel internacional y pues algo de fortaleza teniendo en cuenta esas perspectivas de inflación que se han ido aumentando, han ido variando de acuerdo pues obviamente a los datos que se conocieron, por ejemplo, de precios al consumidor, precios al productor y también las minutas de la Fed que no descartaron tampoco una subida de tipo, sino que eran posibilidades en caso de que la inflación no se pudiera controlar en territorio estadounidense. Básicamente, eso fue lo que marcó esta semana y el viernes específicamente, o en la jornada precisamente de hoy, tendremos ya la oficialización de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed y pues básicamente un nuevo ciclo al cargo de un nuevo presidente del Banco Central estadounidense, que también pues es afín, digamos, a los intereses de Donald Trump, pero dijo que iba a tomar decisiones técnicas y pues iba a ver qué tanto los datos favorecían subir o mover las tasas en determinados momentos. Entonces, pues ahí los mercados bastante pendientes ya de esta oficialización y pues de lo que será entonces también la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En relación a este tema, les cuento que básicamente las acciones estadounidenses suben este viernes apoyadas por la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras Wall Street se encamina a cerrar una semana positiva pese a la volatilidad generada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años retrocede 3 puntos básicos hasta cerca del 4,55%, mientras que el bono a 30 años también bajaba, incluso en igual magnitud, 3 puntos básicos hasta alrededor del 5,07%. La volatilidad en el mercado de bonos había presionado a las acciones a inicios de la semana después de que el rendimiento de los bonos del Tesoro de a 30 años alcanzara su nivel más alto desde antes de la crisis financiera y el bono a 10 años básicamente tocara su mayor nivel en más de un año. Los inversionistas temían que una guerra prolongada entre Estados Unidos e Irán mantuviera elevados los precios del petróleo y presionara la inflación. En el caso, los precios del crudo operan levemente al alza durante este viernes, aunque lejos de los máximos alcanzados a comienzos de la semana, en medio de expectativas de que las negociaciones puedan derivar en una resolución del conflicto. Pese a las oscilaciones, básicamente, del mercado, los principales índices apuntan a cerrar la semana en terreno positivo. El Standard & Poor's 500 acumula un avance del 0,5% en la semana y se encamina a su octava de manera consecutiva de ganancias, su racha más larga desde el 2023. El Dow Jones promedio industriales sube 1,5% en la semana y apunta a su tercera semana positiva de manera consecutiva en las últimas 4, mientras el Nasdaq Composite avanza un 0,3% y se dirige a su séptima semana al alza de las últimas 8. Bajo esa lógica, pues vamos a básicamente revisar cómo se comportan estos índices de Wall Street a esta altura de la jornada. Sin embargo, les cuento primero que Adam Christofouli, fundador de Vital Knowledge, señaló que el mercado sigue considerando más probable un acuerdo con Irán que una escalada del conflicto, aunque advirtió que la guerra podría generar efectos estanflacionarios en la economía durante los próximos trimestres. Ahí básicamente también lo que dicen los expertos en torno a básicamente ese conflicto que estalló el pasado 28 de febrero y que hasta el momento no tiene una resolución clara. Sí avances, pero pues todavía nada concreto entre Irán y los Estados Unidos. Revisamos entonces cómo se comportan los principales promedios y acá tenemos noticia. El Dow Jones avanza parcialmente 0,73% y de esta manera se ubica en 50.652 puntos. Aquí básicamente la noticia es que está marcando un nuevo máximo histórico, un nuevo techo que rompe entonces este Dow Jones, ya superando niveles de 50.600 puntos y básicamente pues de cerrar así, cerrará la semana como bien lo indicábamos con ganancias de alrededor del 1,5% o más si se fortalece este movimiento al alza y básicamente en un nuevo máximo histórico. Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500, hablamos del índice general y a referencia de este mercado estadounidense por la cantidad de empresas que cotizan dentro del mismo, que también avanza a esta altura de la jornada por el orden un poco del 0,56% a esta altura hasta los 7.487 puntos. Recordemos que incluso este Standard & Poor's ya había marcado máximos históricos superando niveles de 7.500, pero no logró mantenerlos y pues digamos que el movimiento fue de debilidad durante las últimas sesiones. Sin embargo, pues va a cerrar la semana a modo general
con un tono positivo superior al 0,5% como bien se señalaba anteriormente. Y revisamos el tercero en cuestión, hablamos del Nasdaq Composite, que también esta semana, digamos, fue movida, ya que superó los 26.000, posteriormente perdió ese nivel. Obviamente también muy afectado por temas principalmente de inteligencia artificial, de microchips, que también ha agarrado bastante fuerza, y los resultados de Nvidia que se conocieron también en la jornada del miércoles. Aquí tenemos también un comportamiento positivo del 0,42% y parcialmente se ubica en 26.411 puntos. Ahí entonces los tres índices de Estados Unidos en este caso, básicamente caminando o yendo hacia básicamente semanas de ganancias de manera consecutiva. Eso básicamente registrando, por ejemplo, en el caso del Standard & Poor's, niveles no vistos de ganancias consecutivas desde el 2023, 3 años. Entonces ahí importante lo que está sucediendo con estos indicadores a nivel estadounidense. Precisamente hablando de la primera economía del mundo, les cuento que el secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su optimismo sobre un acuerdo para terminar la guerra con Irán, antes de la llegada a Teherán del jefe del ejército de Pakistán, que ejerce de mediador en las conversaciones. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio expresó su optimismo el jueves sobre un acuerdo para terminar la guerra con Irán, antes de la llegada a Teherán del jefe del ejército de Pakistán, que ejerce de mediador en las conversaciones. El miércoles el presidente Donald Trump advirtió que las negociaciones están justo en el límite entre alcanzar un acuerdo o reanudar los ataques. Obviamente estamos lidiando con un sistema que en sí mismo está un poco fracturado, el sistema iraní, pero dicho esto, habrá un par de visitas, según entiendo. Creo que los pakistaníes viajarán a Teherán hoy, así que ojalá eso permita avanzar más. La preferencia del presidente es lograr un buen acuerdo. Esa es su preferencia, siempre ha sido su preferencia. En sus declaraciones, el secretario de Estado reiteró sus críticas a los miembros de la OTAN, señalando la falta de apoyo a Estados Unidos en la guerra contra Irán. El presidente ha estado muy decepcionado. Entienda que hay muchos países en la OTAN que coinciden con nosotros en que Irán no puede tener un arma nuclear, que Irán es una amenaza para el mundo. Que el presidente dijo, bien, voy a hacer algo al respecto. No les está pidiendo que comprometan tropas, no les está pidiendo que envíen sus aviones de combate, pero se niegan a hacer nada. Pakistán ha redoblado en los últimos días sus esfuerzos de mediación entre Teherán y Washington, con su ministro del Interior viajando 2 veces a Irán para transmitir la última propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, una proposición que el gobierno iraní dijo que aún está estudiando. Aún así, la República Islámica reiteró sus exigencias, la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero y que Estados Unidos deje de bloquear sus puertos, como viene haciendo desde el 13 de abril. Además, Teherán insistió en que no cederá nunca la intimidación. Hasta ahora solo se ha realizado una ronda de negociaciones, el 11 de abril en Pakistán, que resultó infructuosa. Desde entonces las tratativas tienen lugar entre bastidores en medio de un frágil alto el fuego que puso freno a las hostilidades desde el 8 de abril. El conflicto mantiene los precios del petróleo sobre los $100 el barril, y la Agencia Internacional de la Energía advirtió el jueves que el mercado puede entrar en una zona roja, con escasez de oferta en julio o agosto, si no se encuentra una solución duradera al conflicto en Oriente Medio. End of June, early July. Venezuela autorizó a Estados Unidos a realizar un simulacro de evacuación el próximo 23 de mayo en su embajada en Caracas, que incluirá el sobrevuelo de 2 aeronaves estadounidenses por la capital, según informó el canciller venezolano durante el jueves. Venezuela autorizó a Estados Unidos a realizar un simulacro de evacuación el próximo 23 de mayo en su embajada en Caracas. A solicitud de la Embajada de los Estados Unidos de América en Caracas, las autoridades nacionales competentes han autorizado la realización el día sábado 23 de mayo de un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas. El simulacro incluirá un sobrevuelo de 2 aeronaves. Como parte del simulacro, 2 aeronaves realizarán sobrevuelos controlados sobre la ciudad de Caracas y efectuarán las operaciones de aterrizaje en las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos de América en Caracas. Las actividades se dan casi 5 meses después de una incursión aérea de fuerzas estadounidenses para capturar a Nicolás Maduro. La operación incluyó bombardeos el 3 de enero, que sembraron pánico sobre Caracas y sus cercanías. Las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington fueron restablecidas el 5 de marzo, más de 7 años después de haber sido rotas por Maduro. Símbolo de este acercamiento, el sábado Venezuela expulsó hacia Estados Unidos a Alex Saab, aliado clave de Maduro.
Saab había sido detenido durante una escala en 2020 en Cabo Verde y extraditado en 2021 a Estados Unidos, que lo acusaba de desvío de ayuda alimentaria y de lavado de dinero, producto de sus negocios con Maduro. El empresario colombiano, señalado de ser testaferro de Maduro, fue intercambiado en diciembre de 2023 por 10 estadounidenses encarcelados en Venezuela. El entonces mandatario lo recibió como héroe y lo nombró ministro. Y continuando con otro de los mercados importantes en esta primera economía del mundo, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense básicamente caen durante este viernes tras una semana de volatilidad y que los costes de endeudamiento alcanzaron máximos de varios años en respuesta a la renovada preocupación por la inflación. En ese sentido, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 30 años superó brevemente el 5,19% a principios de esta semana, alcanzando su nivel más alto desde el 2007, antes de retroceder durante el jueves. Mientras tanto, Estados Unidos e Irán han estado dando señales de progreso en las conversaciones para poner fin a la guerra, pero los combatientes siguen enfrentados por las reservas de uranio enriquecido de Teherán y los peajes en el estrecho de Hormuz de vital importancia estratégica. Bajo ese contexto, principalmente, vamos a revisar cómo se comportan a esta altura los bonos de referencia en territorio estadounidense, básicamente esa deuda pública a la que siempre revisamos con el bono de referencia a 10 años, que recordamos es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional, que de momento, como bien lo advertíamos, pierden tasa levemente, eso sí, un punto básico hasta un nivel del 4,57%. Esto después de haber alcanzado niveles no vistos desde enero del 2025. Entonces ahí nuevamente movimientos de valorización, ya con, si se quiere, esa calma en materia geopolítica, también en lo que serán las nuevas perspectivas de inflación en territorio estadounidense, lo que puede pasar con una Reserva Federal al mando de Kevin Warsh, como ya será una realidad y les contábamos a partir de este viernes. En otro de los sectores importantes les cuento que los precios del petróleo reanudaron su repunte durante el viernes tras 3 sesiones consecutivas de descenso, mientras los inversores sopesan los mensajes contradictorios sobre las negociaciones del acuerdo de paz con Irán. En ese sentido, tanto el Brent como el WTI cerraron una caída de alrededor del 2% en la sesión anterior, lo que los encamina a su segunda semana consecutiva de pérdidas en las últimas 3, y sin embargo, ambos contratos han subido más de un 40% desde que comenzaron los ataques liderados por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. El líder supremo de Irán, el ayatollah Fatma Khamenei, emitió una directiva que prohíbe enviar al extranjero el uranio apto para la fabricación de armas nucleares que se encuentran en el país, según informó Reuters citando fuentes iraníes. Bajo ese contexto, principalmente que sigue siendo geopolítico, el mercado del petróleo básicamente es el más golpeado en torno al tema del estrecho, al cierre del estrecho Hormuz y además, obviamente, las tensiones que pueden llegar a afectar el suministro a nivel mundial. Hablando del crudo, pues tenemos entonces un Brent que después de 3 jornadas consecutivas cayendo, ya tiene un leve movimiento al alza. Avanza 1,91%, 1,95%, digamos que se mueve entre ese rango, pero eso sí, se ubica en $104 con 54 centavos el barril, por lo menos a esta altura de la jornada. Ahí entonces este petróleo de referencia mundial, que recordemos es fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras, pues está recortando algo de las pérdidas que digamos presentan a nivel semanal, pero no será suficiente, tendría que tener una subida bastante considerable para alcanzar niveles que se vieron desde la semana anterior, superando los 110 y los $100 aproximadamente durante la semana anterior. Revisamos también entonces el WTI, hablamos del petróleo West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que también tiene digamos, un avance positivo a esta altura de la jornada. Este petróleo pues se ha comportado muy similar a lo que pasaba con el Brent, a lo que hacíamos referencia de esas 3 sesiones de manera consecutiva, pero aquí durante la semana digamos que la noticia importante fue que el petróleo de referencia estadounidense perdió el nivel de los $100 que había mostrado durante 6 sesiones de manera consecutiva. Esto básicamente ocurrió durante el miércoles y no ha logrado recuperarlos. Eso porque pues se ha encadenado, digamos, ese movimiento a la baja ya con un poco de calma, si se quiere, en los temas geopolíticos con esos acercamientos entre los Estados Unidos e Irán. De momento, entonces, el WTI avanza 1,65% y parcialmente se ubica en $97 con 88 centavos a esta altura de la jornada. Ahí ambos petróleos ganando durante la sesión, pero eso sí, cerrarán la semana con pérdidas con respecto pues, a los niveles por encima de $100 que había mostrado el WTI y de $110 que ha mostrado el Brent en sus puntos máximos recientes. En ese sentido, pues les cuento que aquí terminamos la información de esta apertura de los mercados. Los dejo con más programación en Primera Página Televisión, el canal de los negocios.